Bienvenida a este encuentro número 5 de esta serie de 6 encuentros con tu niña interior. Me encanta que estés aquí, me encanta que te hayas dado el regalo de compartir un encuentro más, porque todo este trabajo profundo que vamos haciendo encuentro tras encuentro te va a ayudar a poder entenderte mucho mejor, a tomar conciencia de tus comportamientos y tus patrones y desde ahí comenzar un cambio desde la raíz para que dejes de sentir esa sensación de que siempre hay un vacío, de que nunca es suficiente, de que siempre podrías más o incluso de sabotearte sintiendo que no mereces tener lo más bonito de la vida. Y este encuentro lo llamé ¿Eres adicta y aún no lo sabes? Y es como, ¿verdad? Porque generalmente cuando pensamos en adicciones, pensamos en distintas como sustancias externas, ¿verdad? Y pensamos en una persona adicta y obviamente que vemos como mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos problemas, centros de rehabilitación, etcétera. Y la verdad es que efectivamente hay adicciones que son ese tipo de adicciones por ingesta, ¿bien? Donde están las que más conocemos, que son las adicciones a las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera. Pero ojo, que por ejemplo una adicción a la ingesta también es una adicción a la comida. Hay personas que no pueden parar de comer, que están comiendo constantemente, que comen con mucha ansiedad y eso también es una adicción. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de nosotros no somos conscientes que existen distintos tipos de adicciones y que muchos de nosotros somos adictos sin saberlo. Y quiero hoy día mencionarte los 4 tipos principales de adicciones para que vayas pensando y digas, wow, quizás yo también tengo alguna adicción y no era consciente de ello. Por ejemplo, tenemos, como te acabo de decir, ¿verdad? Las adicciones por ingestión, donde obviamente las drogas, el alcohol, todo este tipo de cosas sí, pero también, ojo, la comida, por ejemplo, el comer incluso sin hambre, con tal de dejar de sentir como nos sentimos, ¿verdad? Hay otro tipo de adicciones que son las adicciones materiales. Y esto también es súper importante tenerlo claro. Cuando empezamos a comprar cosas que no necesitamos, cuando estamos mal y nos vamos de compra, cuando necesitamos tener, acumular, acumular y acumular. Es como que tenemos el mal de Diógenes que se llama y necesitamos en el fondo tener todos esos objetos, esa ropa, ¿verdad? Dinero y como más dinero. En el fondo tenemos esa adicción material también. Existen otras adicciones que son las adicciones conductuales, ¿sí? Es decir, ciertas actividades que repetimos y repetimos y repetimos sin control y aunque esas conductas en el fondo de actividades parezcan normales, no es sano. Por ejemplo, vemos mucho que somos adictos al trabajo y no podemos parar de trabajar. Y aunque uno no esté en la oficina o no esté en horario laboral, sigue pensando en el trabajo y le da vuelta al trabajo y sigue mirando los mails todos los días y no nos permitimos descansar. Otra adicción, por ejemplo, que también conozco varios casos, es la adicción al deporte. El deporte es maravilloso, es sumamente necesario para nuestra salud, pero hay gente que ya se vuelve adicta al deporte, necesita practicarlo muchas horas al día, todos los días, y si no lo hace, cambia su genio. Bien. Y las otras adicciones, que es súper importante entender que existe, son las adicciones emocionales. Y esas adicciones, muy pocas veces somos conscientes de ellas y es por eso que este encuentro lo he querido llamar así. Eres adicta y aún no lo sabes. Y es que todos, finalmente, si no somos conscientes de nuestros patrones emocionales, vamos a tener el tremendo riesgo de hacernos adictos a ciertas emociones. Bien, y aquí quiero explicarte 2 cosas que es súper importante tener en cuenta. Lo primero de ellas, ¿qué es una adicción en sí? Cuando tu cuerpo se vuelve adicto a ciertos químicos. Y generalmente tomamos esa adicción como químicos externos. Efectivamente, son las adicciones más conocidas. Pero es que resulta que todos tus pensamientos generan químicos internos. Esos químicos internos se llaman emociones. Obviamente estamos en este encuentro
mirando todo este tema desde un punto de vista científico, desde un punto de vista biológico, un punto de vista químico. Obviamente que las emociones, como hemos ido hablando en otros encuentros, se trabajan de múltiples maneras, ¿sí? Quiero comenzar con esta introducción porque quiero que entendamos químicamente qué pasa en nuestro cuerpo. Con lo cual, tú cada vez que piensas, que tienes ese diálogo interno recurrente, esos pensamientos rumiantes, todo ese ruido interno que te repites una y otra vez que no eres buena, que no eres suficiente, que no te mereces, que eres tonta, que estás fea, que estás gorda y todas las crueldades que nos decimos, todos esos pensamientos generan químicos en tu cuerpo. Esa manifestación química en tu cuerpo se llama emociones, con lo cual las distintas emociones van a generar distintos químicos en tu cuerpo, los cuales se liberan al torrente sanguíneo. Con lo cual, está ya comprobado que así como nos volvemos adictos a químicos externos, también nuestro cerebro se vuelve adicto a químicos internos. Para mí, cuando aprendí esto, fue una tremenda toma de conciencia porque no entendía cómo era posible que con, 20 años de terapia seguía comportándome igual, seguía sintiéndome igual. E incluso el año 2014, cuando entré al máster de inteligencia emocional y empecé a estudiar todos estos temas y entendía de manera racional las emociones, la importancia de trabajarlas, de gestionarlas, emociones primarias, emociones secundarias, pero aún así me seguía sintiendo igual. Entonces yo no entendía qué hacer para cambiar. Y no sé si te ha pasado. He hablado con miles de personas que me dicen, es que he hecho tantas cosas, pero aún así siento que no avanzo, siento que no termino de cambiar realmente y como que vuelvo a lo mismo una y otra vez. Y fue cuando entendí que mi cuerpo era adicto a ciertas emociones que realmente empecé a hacer un trabajo completamente distinto. Porque, ¿cómo se trabaja una adicción? Una adicción es algo, por ejemplo, que una persona... Yo fumaba, yo era adicta al cigarro. Habían días que yo llegaba a fumar 20 cigarros al día. Comencé a fumar con 14 años y fumé hasta los 26. O sea, fumé 13 años. Muchos cigarros al día. Y créeme que no fue que un día desperté en la mañana y fue como, ¡ay! Ya no me gusta el cigarro. A mí me encantaba fumar mi cigarro con mi chocolate o con mi piscola. En Chile, ¿verdad? El pisco ahí con Coca-Cola. Después de comer, apenas despertaba. No fue algo que sucedió. Yo tomé una decisión consciente. Y es que realmente cuando tú tomas una decisión consciente es cuando tú vas a cambiar. Entonces, cuando nosotros superamos una adicción es porque conscientemente elegimos hacerlo. Conscientemente uno siente que toca fondo, que ya no se quiere seguir dañando así. Hay adicciones que uno se da cuenta que está perdiendo a la familia, que perdió el trabajo, que pierde a los hijos. Y uno conscientemente toma esa decisión. Esto mismo pasa con las adicciones emocionales. No es que tú de un día para otro vayas a cambiar cómo tú te sientes porque sí, porque Mercurio dejó de retrogradar o porque Júpiter se alineó con Neptuno. No, tú conscientemente empiezas a tomar esa conciencia, valga la redundancia, de cómo te estás sintiendo y de cómo esas emociones perjudican tu vida. Cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que va a ser un proceso. Y por eso yo entiendo cuando hemos vivido tantos años con tanto dolor, que obviamente es natural que tengamos ese pensamiento mágico y esas ganas que de repente aparece alguien, un terapeuta, un profesional, un gurú, el que sea, ¿verdad? Que nos promete en el fondo poder sanar toda esa herida, poder llenar los vacíos y sentirnos plenas en un curso de 4 días. Ok, uno dice, sería increíble, sería maravilloso, o sea, 4 días para realmente cambiar tu vida para siempre. Pero eso no es así, no existe. Y nos defraudamos y nos decepcionamos porque volvemos a creer y es como, ¿por qué jugaron conmigo?
pero es que realmente es tu desesperación por creer. Es como cuando hablamos de las dietas. Entonces, esta dieta y en el fondo, en 20 días, tu cuerpo va a cambiar lo que no hizo en 20 años. No es así, ya sabemos que no funciona. Y eso mismo lo llevamos a toda el área de nuestra vida. Eso es lo que se llama pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque cuando tú te dispones a cambiar, obviamente necesitas aprender metodologías. Necesitas aprender estructuras, paso a paso de qué ir haciendo día a día, pero tienes que entender que cuando tú vas sanando, no es solamente un cambio a nivel como de sensación de sanación, es que es un cambio a nivel químico, físico y biológico, porque cuando tú cambias, todo tu cuerpo cambia. Cuando tú comienzas a tener nuevos patrones de pensamientos, comienzas a generar nuevos químicos, toda la química de tu cuerpo empieza a cambiar. Eso hace que se empiecen a desarrollar nuevas proteínas. Eso hace que se empiecen a desarrollar nuevas conexiones neuronales. Es decir, todo tu interior biológicamente está cambiando también. Y para eso necesitamos un proceso, necesitamos un tiempo. Bien, entonces cuando empezamos a entender que hemos vivido también y estamos actualmente adictos a ciertas emociones, hay un paso muy grande en nuestros procesos personales. Y tú me vas a decir, ¿y quizás a qué emociones? Por ejemplo, ¿eres una persona que constantemente siente culpa? Yo me di cuenta que mi mayor adicción era la culpa. Yo sentía culpa por todo, por todo. Culpa prácticamente por existir, culpa por haber sido mujer, cuando yo sabía que mi mamá quería tener un hombre, culpa por no haber sido la primera de mi curso, de mi clase, generalmente tenía el segundo o tercer lugar, pero nunca tenía el primero, culpa por no haber sido la más flaca, culpa por no haber hablado bien inglés, culpa por en mi promoción de la universidad haber quedado sexta de 70 y en lugar de felicitarme fui la sexta, no la primera. Culpa por haberme enamorado de un español y no de un chileno y haberme ido de mi país y haber dejado tantas cosas. Culpa por todo. Y le empecé a trabajar hasta que me convertí en mamá. Y de repente empezó a aparecer de nuevo toda esa sombra. Y ahora empecé a sentir la misma culpa porque no era lo suficiente buena mamá, porque no tenía la suficiente paciencia, porque no tenía la casa lo suficientemente limpia, porque no me estaba cuidando lo suficiente. Y me di cuenta como realmente un tema que yo pensé que tenía superado, me doy cuenta que vuelve a aparecer. Y claro, porque tenía una adicción a esa culpa. Quizás tú vives constantemente con ansiedad. Entonces tienes ansiedad por todo, por lo que haces, por lo que dejas de hacer, tienes que estar comiendo constantemente, o fumando, o hablando, o viendo televisión, o estando en las redes sociales, porque en el fondo esa sensación de ansiedad es tan grande que necesitas estar siempre haciendo cosas para ir callándola. Quizás sientes como una preocupación constante. Hay gente que es adicta a la preocupación y todo te preocupa. Y ves todo el día noticias y te preocupas por todo el mundo y por todo lo que sucede y por lo que no sucede y por lo que podría suceder. Y si no tienes alguien cercano de quien preocuparte, te preocupas porque fuiste al supermercado y escuchaste que una señora estaba contando de no sé qué le pasó a su sobrino y llegaste con el sobrino de la señora que no conoces en la cabeza. Entonces, empezar a tomar conciencia de esto te hace darte cuenta de qué emoción estás buscando constantemente. Porque cuando nos volvemos adictas a esa emoción, finalmente somos como la culpa andante, la culpa buscando la causa, la ansiedad buscando la causa, la preocupación buscando la excusa de por qué preocuparnos, la rabia buscando la excusa de por qué estamos enojados hoy día y todo nos enoja. Y todo lo tomamos como tremendo y como un ataque a lo personal. La víctima. Entonces somos víctimas de todo. Y vas a ser víctima del clima, de la estación del año, de las ventanas de tu casa, del gobierno, de Mercurio retrogradando, de tu pareja, de tu jefe. Y tú vas a ser constantemente. Eres la víctima buscando a quién culpar de tu infelicidad. Entonces cuando empezamos a tomar conciencia de esto, es como... ¡Wow! Tenemos el derecho de elegir, de seguir con nuestra adicción y seguir con ese patrón. Y es tu derecho.
Y también puedes elegir cortar con eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando tú repites el pasado, cuando tú repites tus emociones, cuando tú repites tus patrones de comportamiento, cuando repites tus relaciones, tus tipos de vínculo una y otra vez, eso es algo automático. Pero cuando tú empiezas a tomar conciencia, tú decides si quieres transformarlos o seguir donde mismo. Y tú tienes el derecho de seguir donde mismo. Tú tienes el derecho de seguir con una vida infeliz, excusándote de por qué no cambias, buscando culpable a tu infelicidad, buscando llenar tu vacío con cosas externas, creyendo que no eres capaz de salir adelante, creyendo que nunca te vas a sentir bien. Tienes derecho a creer eso. Pero también tienes derecho a creer que tú vas a salir de eso, que tú eres capaz de reescribir tu historia, que tú eres capaz de reconstruir tu vida desde tu conciencia actual, que tú mereces invertir en ti, invertir en tiempo, invertir en recursos, invertir en lo que haga falta para tú aprender cómo vivir una vida que realmente te haga sentido. Y cuando tú tomas esa decisión, es cuando todo empieza a cambiar a tu alrededor, porque tú ya tienes una intención clara. Y lo que necesitamos trabajar de manera profunda cuando tú tomas esa decisión son en tus emociones. ¿Y por qué? Porque tus emociones son lo que determinan tus acciones. Con lo cual, si tú sigues con los mismos patrones emocionales, vas a tener tus mismas acciones. Y antiguamente se creía que no podíamos predecir el futuro. Pero es que realmente, si tú no cambias en este momento, si no cambias hoy, si no trabajas en tu presente, en cambiar tus patrones emocionales, podemos predecir tu futuro, porque va a ser igual que tu pasado. ¿Hace cuántos años sientes culpa? ¿Hace cuántos años vives desde el sufrimiento? ¿Hace cuántos años te sientes triste, te sientes vacía, sientes rencor, te sientes frustrada, decepcionada, avergonzada? Con lo cual tu futuro va a ser igual que lo que ha sido tu vida hasta ahora. Porque además, biológicamente, tu cerebro es una máquina predictoria. Tu cerebro se siente seguro en lo conocido. Con lo cual, ¿qué es lo conocido? Tu pasado. Tu pasado es lo que tú ya viviste. Eso es lo que tu cerebro quiere porque lo conoce. E independiente que te haya hecho daño, independiente que no sea bueno para ti, es lo conocido. Se va a querer quedar ahí. Por eso es que repetimos las mismas relaciones, las mismas historias. Por eso es que eventualmente estuviste con pareja muy parecida a tu padre. Y claro, te puede haber tocado que tu padre era maravilloso, pero si tu padre era como el culo, lo más probable es que tus relaciones hayan sido como el culo hasta que tomaste conciencia. Y quizás repetiste, imagínate, ¿cómo son tus historias de amistades? ¿Cómo eran las amistades que tenía tu mamá? ¿Cómo eran las amistades que tenía tu abuela? Obsérvalo. ¿Cuánto de eso se está repitiendo? ¿Cómo se hablaba tu mamá a ella misma? ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se trataba? ¿Cómo lo haces tú contigo? ¿Cómo maternaba a tu mamá? ¿Qué cosas no te gustaban de tu mamá y quizá ahora que eres madre haces lo mismo? ¿Por qué? Porque repetimos, porque es lo conocido, porque muchas veces aunque no queramos, aunque nos haga daño, es lo que el cerebro conoce. Y aquí viene el tema del niño interior. El niño interior herido es la base de todas las adicciones. Y de hecho, si vemos a los grandes terapeutas de la historia, terapeutas de todo el trabajo del sistema de creencias, de patrones del niño interior, es que todos lo dicen. Es decir, Milton Erickson, por ejemplo, padre de la hipnosis, más reconocido, uno de los psiquiatras más reconocidos a nivel mundial, decía que para nosotros poder cambiar algo tenemos que trabajar con nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias no es más que el reflejo de nuestro niño interior. Y cuando nuestro niño interior ha sido herido, y prácticamente todos hemos sido heridos en la infancia, porque las necesidades de infancia son imposibles de cubrir, obviamente nuestro sistema de creencias va a ser algo que nos va a dañar, que nos va a sabotear constantemente. Entonces, en el fondo, como también bien dice Joe Dispenza, que ustedes saben que me encanta, que estoy activamente aprendiendo con él, yendo a sus cursos presenciales, leyendo sus libros, escuchando sus meditaciones, porque hace un trabajo precioso.
Joe Dispenza dice, no estás condenado por tu pasado, estás programado. Y todo programa puede reescribirse. Y eso es lo importante, entender que tenemos la capacidad de la neuroplasticidad. Tú no tienes por qué sentir que estás como encerrada y obligada a vivir como vives hoy. Tú puedes hacer ese cambio, pero necesitas conciencia y dar ese paso. Y cuando tú das ese paso con conciencia, con intención, con claridad, es que es más fácil de lo que piensas. Ahora bien, trabajar las distintas adicciones a las emociones es un proceso que tenemos que entenderlo como tal. Tu cuerpo se va a resistir, porque tu cuerpo va a querer seguir recibiendo los mismos químicos. Vas a tener síndrome de abstinencia, vas a cambiar de humor, vas a necesitar invertir mucha energía en darte cuenta, vas a tener que tener claro qué nuevas emociones quieres cultivar en tu vida. Vas a tener que empezar a dejar ciertos vínculos atrás, ciertas relaciones atrás, ciertas actividades atrás y empezar conscientemente a quererte, a cuidarte y a ir por nuevas maneras de vivir tu presente para poder, en el fondo, como rehacerte. Y quiero que entiendas que no hay nada malo en ti. No es que tengas que volver a hacerte porque hay algún fallo o porque hay algo inadecuado dentro de ti, para nada. Quiero que entiendas que toda esta herida de la infancia y toda esta, en el fondo, tema que hablamos ahora, ¿verdad? De las adicciones emocionales, se debe al haberse desconectado de ti. Porque cuando tú en tu infancia no tuviste lo que realmente necesitabas, y que es lo que necesita todo niño, sin excepción, que es ser amado incondicionalmente, te amo por quien eres, como eres, está perfecto, ser reconocido, ¿sí? Te reconozco, te veo, soy capaz de ver lo que necesitas, soy capaz de entender tus necesidades, ¿bien? Cuando no tenemos lo que todos necesitábamos, el niño cree que hay algo malo en él y que tiene que ser otra persona para poder tenerlo. Y eso hace que nos vayamos alejando cada vez más de nosotros mismos, cada vez más de nuestra esencia, que nos pongamos máscaras para poder vivir. Entonces ahora el niño bueno, el niño callado, el niño aplicado, el niño habiloso, el niño controlado, etcétera, etcétera, para poder agradar, para poder obtener eso que necesitamos. Pero finalmente no nos permitimos ser nosotros mismos. Entonces cuando hablamos de reconstruirte, no es porque haya algo malo en ti, es que simplemente estás desconectada de ti. Porque si tú realmente estuvieras conectada contigo mismo, sentirías que vives una vida en coherencia. Si tú te despiertas en la mañana y sientes una gratitud por tu vida, sientes que estás enamorada de tu vida, sientes que independiente que te sucedan cosas tristes, dolorosas, que no sean fáciles, desafíos constantes, tú tienes una sensación profunda de confianza en la vida. Porque no es que no vayamos a sufrir o a llorar, por supuesto que vamos a llorar, por supuesto que hay cosas que son muy desafiantes en el día a día, es parte de la vida. Pero cuando tú vives con esa sensación profunda de confianza, de gratitud, de amor contigo, de amor con la vida, es cuando en el fondo te has reconectado contigo. Con lo cual, cuando necesitamos cambiar tu manera de vivir en este momento, no es que haya algo malo en ti, es que simplemente todas estas heridas y todas estas máscaras y todos estos personajes no te permiten ser tú. Con lo cual el verdadero trabajo es poder sacar como tantas capas de cebolla, tantas capas que te llevan ocultando, tantas capas que te han alejado de tu verdadera esencia, y poder verte a ti, sacarte esas vendas de los ojos y verte a ti y validarte. Darte cuenta que está bien lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres. Darte cuenta que tienes derecho a cambiar de opinión, tienes derecho a tener una vida bonita, tienes derecho a tener relaciones donde te sientas valorada, respetada, amada. Darte cuenta que no tienes por qué conformarte con migajas, permitir ciertas cosas en tu vida. No tienes por qué vivir desde el miedo, desde la angustia, desde la carencia. Y eso, querida mía, es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti misma. Y cuando tú te permites sacar esa venda de tus ojos y sacarte todas esas capas
inconscientemente estás dando el permiso a todo tu alrededor a que lo haga también. Y te lo digo porque muchas veces vemos a personas que amamos sufrir y queremos que ellos cambien y queremos hacer cosas por ellos y queremos ayudarlos a ellos. Y cuando tú te ayudas a ti, es el mayor regalo que le puedes hacer a ellos también. Porque inconscientemente estás demostrando que se puede vivir de otra manera. Que todo aquello que te limitaba, que te hacía sufrir, que te llenaba de miedo, de angustia, de ansiedad, has podido transformarlo en verdadera sabiduría. Y no porque ya no vayan a suceder cosas, porque van a suceder, pero tu conexión interna, tu reconexión con tu propio poder personal y con tu sensación de confianza, gratitud y amor hacia la vida, te hacen llevarlo desde otro lugar. Y por eso, llegar a esa primera infancia, poder trabajar con nuestros hemisferios cerebrales, poder trabajar con nuestras ondas cerebrales de nivel inconsciente, de consciente, para hacer esa reprogramación profunda, entender nuestra biología, nuestra química, el cómo funciona nuestro cuerpo y a su vez vivir las experiencias emocionales, porque la emoción se queda en el cuerpo. Tenemos que reprogramar nuestro cuerpo, tener experiencias reales, donde sintamos esa conexión con nosotras, con nuestra niña interior, esa posibilidad de futuro, esa posibilidad de vida son tan importantes para poder reconstruir nuestra historia. Así que por eso he querido hacer estos encuentros. Como te decía, este ya es el quinto de nuestros 6 encuentros con nuestra niña interior, para poder compartirte lo que llevo años investigando, trabajando, aplicando en mí, en ya más de 23.000 personas que han pasado por la escuela, específicamente mujeres con las que hemos trabajado el tema de la niña interior, específicamente ya son más de 4.000 y la verdad es que me impresiona ver los cambios maravillosos cuando hacemos un trabajo de conciencia, un trabajo con una metodología clara que aborda toda la parte de conocimiento y toda la parte de experiencia paso a paso, y verlas tan reconectadas con ellas mismas y con las infinitas posibilidades es un regalo que espero que todas podamos tener. Así que te recuerdo que ya en menos de 2 semanas vamos a tener nuestro taller intensivo Sana a tu niña interior, donde nos vamos a reunir todas en directo el sábado 28 de junio para poder trabajar en profundidad todos estos temas. Voy a tomar un poquito de agua con tu permiso, y donde te voy a compartir los pilares claves para que los tengas pero muy muy claros y puedas trabajar con tu niña interior de manera efectiva. Bien, vas a tener una toma de conciencia profunda de cómo está tu niña interior, de cómo está tu historia, de cómo tú has registrado cerebral y emocionalmente tu historia, de qué es lo que necesitas reescribir, de cuáles son las emociones que más te están limitando en tu vida actual, que te llevan a repetir la misma historia una y otra vez, de cuáles son tus creencias que más te están saboteando, y vamos a trabajar con creencias inconscientes muy ocultas que lo más probable es que no tienes ni idea que son esas, por eso que pese a todo lo que has intentado te sigue saboteando, porque tenemos que llegar a la raíz, y también cómo poder liberarte de vínculos inconscientes que te siguen atando hoy en tus distintas relaciones. Aquí mismo tú me puedes comentar sanar y yo te voy a mandar toda la información del taller, ¿sí? Aquí mismo tú me comentas sanar y te mando toda la información del taller. Es un precio simbólico, son menos de $5 para poder compartir un día completo. Te vas a llevar un cuaderno de trabajo con una metodología precisa, paso a paso, te la voy a explicar toda, vamos a hacer ejercicios en directo, te voy a hacer unas meditaciones en directo de reconexión y sanación con tu niña interior y todo lo que necesitas en el fondo para comenzar este proceso tan bonito, ¿ya? Así que a mí me ha encantado compartir contigo este quinto encuentro ya. Todavía nos queda un encuentro más con nuestra niña interior. Me va a encantar acompañarte a trabajar profundamente este tema.
y estar ahí de testigo a tu lado, celebrando cuando reescribas tu historia, cuando conviertas tanto sufrimiento y tantas cosas duras que has vivido en sabiduría, y cuando esa sabiduría la pongas al servicio de tu presente y de reconstruir tu vida de una manera bonita, de una manera profunda, consciente, que te llene de gratitud, de orgullo y por supuesto de amor. Así que, querida mía, yo te mando un besote, te felicito por estar acá, estás haciendo un gran trabajo. Ya por el hecho de estar acá refleja que eres una mujer muy consciente, que está invirtiendo tiempo en ti misma, así que te invito a que tú te sigas dando todo, que te trates como la reina que eres, que tomes ese lugar de protagonista de tu vida porque lo eres, y te quieras lo suficiente para hacer todo lo que esté en tus manos, para despertar en la mañana y sentirte orgullosa de la mujer que eres, independiente de todos los desafíos que nos trae la vida y que nos seguirá trayendo, pero con esa sensación de confianza y de sentirte enamorada de ti y de tu día a día. Así que te mando un besito, te deseo un feliz día y nos vemos pronto. Bienvenida a este encuentro número 5 de esta serie de 6 encuentros con tu niña interior. Me encanta que estés aquí, me encanta que te hayas dado el regalo de compartir un encuentro más, porque todo este trabajo profundo que vamos haciendo encuentro tras encuentro te va a ayudar a poder entenderte mucho mejor, a tomar conciencia de tus comportamientos y tus patrones, y desde ahí comenzar un cambio desde la raíz para que dejes de sentir esa sensación de que siempre hay un vacío, de que nunca es suficiente, de que siempre podrías más, o incluso de sabotearte sintiendo que no mereces tener lo más bonito de la vida. Y este encuentro lo llamé ¿Eres adicta y aún no lo sabes? Y es como, ¿verdad? Porque generalmente cuando pensamos en adicciones, pensamos en distintas como sustancias externas, ¿verdad? Y pensamos en una persona adicta y obviamente que vemos como mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos problemas, centros de rehabilitación, etc. Y la verdad es que efectivamente hay adicciones que son ese tipo de adicciones por ingesta, ¿bien? Donde están las que más conocemos, que son las adicciones a las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera. Pero ojo, que por ejemplo una adicción a la ingesta también es una adicción a la comida. Hay personas que no pueden parar de comer, que están comiendo constantemente, que comen con mucha ansiedad, y eso también es una adicción. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de nosotros no somos conscientes que existen distintos tipos de adicciones y que muchos de nosotros somos adictos sin saberlo. Y quiero hoy día mencionarte los 4 tipos principales de adicciones para que vayas pensando y digas, wow, quizás yo también tengo alguna adicción y no era consciente de ello. Por ejemplo, tenemos, como te acabo de decir, ¿verdad?, las adicciones por ingestión, donde obviamente las drogas, el alcohol, todo este tipo de cosas sí, pero también, ojo, la comida, por ejemplo, el comer incluso sin hambre, con tal de dejar de sentir como nos sentimos, ¿verdad? Hay otro tipo de adicciones que son las adicciones materiales. Y esto también es súper importante tenerlo claro. Cuando empezamos a comprar cosas que no necesitamos, cuando estamos mal y nos vamos de compra, cuando necesitamos tener, acumular y acumular. Es